Estuve en el Negev hace 2 semanas, pasé por Nez Ziona, recorrí varios sitios y uno de ellos fue la piscina de Nesodot. En este gobierno se ha avanzado mucho en este tema. Lo primero que puedo decir es que la estigmatización está desapareciendo. Antes la gente no decía, soy de Dimona. Hoy dicen, soy de Dimona. Hoy dicen, soy de Kiryat Gat, ciudades importantes de Israel. Soy de Ascalón. ¿Dónde está Ascalón? La tenemos. Bien. Quizás tú traigas la carpeta. Trae la carpeta. Pero hoy existe un impulso enorme, tanto en materia de movilidad como de desarrollo. Y eso continúa hoy en esta importante sesión que trae una buena noticia del Negev y para nuestros planes de seguir desarrollándolo. Esta es una gran noticia de asentamiento. 5 comunidades comunitarias, un corredor oriental del área metropolitana de Beerseba. Esto tiene una importancia muy grande en muchos ámbitos. Y propongo llamar a uno de los asentamientos en una decisión de gobierno en los próximos años con el nombre del héroe de Israel, Rani Karili, por quien estamos actuando en estos mismos momentos con un esfuerzo enorme para lograr su retorno. Dijimos que nuestra misión no es solo impulsar el desarrollo del asentamiento. Vamos a establecer la ley y el orden en el sur. No desistimos de ellos. Es una parte fundamental del cambio profundo que debemos realizar. No habrá aquí un sur debilitado. Hemos asignado recursos para ello, hemos integrado a las tribus y seguiremos haciendo muchas más cosas. Esto forma parte de una visión amplia que incluye también arreglos para los residentes, para los ciudadanos árabes del Negev, para que ellos también reciban los frutos de este desarrollo, y esto se hace mediante un plan integrado. Pero hoy, en esencia, anunciamos una gran noticia de asentamiento. Por favor, volvamos a los documentos. Por favor, amigos míos. Hoy estamos implementando, en la práctica, la decisión del gobierno número 22, cuyo objetivo fue construir y evaluar la viabilidad del establecimiento de asentamientos entre Beerseba, Dimona y el eje Beerseba-Arad. Vamos a construir 5 comunidades comunitarias de carácter rural, junto con una zona de empleo en el entorno del eje 258, de acuerdo con la recomendación del Consejo Nacional y en coordinación con todos los ministerios gubernamentales pertinentes. El propósito de la decisión es la creación de un conjunto de nuevos asentamientos, como ancla de poblamiento rural y comunitario en el área de la carretera 25, que servirá a todos los residentes de la región, con el fin de fortalecer el sistema de asentamientos existente, impulsar el crecimiento demográfico, reducir las brechas socioeconómicas en la periferia y ampliar la oferta y diversidad de vivienda en la zona. El establecimiento de estos asentamientos contribuirá al fortalecimiento de la periferia, junto con un trabajo adicional del gobierno para erradicar el crimen y la toma ilegal de tierras. En el eje expuesto entre Beerseba y Dimona, donde hoy se ve únicamente un poblamiento local beduino, se verá de pronto asentamiento judío, que, espero, traerá orden a la región. El Ministerio de Construcción y Vivienda se compromete a asignar recursos de inmediato para la planificación. El Ministerio de Protección Ambiental se suma. El movimiento de asentamiento se suma. Habrá presupuesto y pasaremos de las palabras a los hechos. Y aquí se realizará la ejecución. Muchas gracias. Todo este espacio que a ustedes les parece vacío, que no lo es realmente, es decir, que el vacío se llena de delincuencia, se llena de construcción ilegal, se llena de todo lo que ocurrió en Silo debido a la falta de gobernanza, en lo que se llama el sur salvaje. Y esa es la razón por la que estamos construyendo estos asentamientos aquí, que estamos estableciendo aquí en el sur, Dios mediante, los asentamientos de Mabot Arad, porque la revolución de los asentamientos, que entiende que el asentamiento también significa seguridad, llega también al Negev. Ese es, de hecho, el punto. Cuando entré al ministerio y soy primer ministro, di instrucciones para acelerar muchísimo la creación de estos asentamientos. Cualquiera que entienda de establecimiento de nuevos asentamientos le dirá que, normalmente, algo así tarda décadas, y nosotros lo redujimos considerablemente, o de lo contrario no ocurre en absoluto, porque la concepción errónea es que no se necesitan estos pequeños asentamientos, que todo se puede hacer con edificios de departamentos en los grandes asentamientos, y entonces se pierde todo el espacio, toda la seguridad, toda la gobernanza, toda la certeza, todo se pierde. Por eso, nuestra concepción es la opuesta.
Nosotros, también Dios mediante, estamos promoviendo ahora en la Knesset una propuesta de ley que reducirá significativamente el tiempo necesario para establecer los asentamientos, porque de otra forma no es posible. En el corazón del sionismo está el asentamiento. Es la ocupación del terreno y la tierra. Quiero dar un gran agradecimiento a todos los ministros que trabajaron en este tema y, por supuesto, a las personas de la Autoridad de Planificación que se dedicaron plenamente a este asunto. Luchamos por avanzar esto en 3 años. Entendemos la revolución del asentamiento también en el Negev, porque entendemos, en la administración de Israel, que surge de sí misma en un país basado en asentamiento y seguridad, y estamos construyendo un muro protector de asentamientos para el Estado de Israel. Muchas gracias. Gracias. Acabamos de concluir 2 años de la Guerra de la Resurrección. La Guerra de la Resurrección ha elevado nuestros logros y ha asestado duros golpes a nuestros enemigos. Lo que más sorprende a los líderes extranjeros con los que hablo, cuando se les explica, es que la mayor parte del ejército que combate está compuesto por reservistas. Las fuerzas regulares y el personal de servicio permanente realizan una labor extraordinaria. Pero lo que más los impresiona es que cientos de miles de quienes integran el ejército combatiente y de apoyo son soldados de reserva. Ellos lo dan todo, y nosotros debemos darles todo. Y hoy, como continuación de las ayudas económicas que ya hemos otorgado a ellos y a sus familias, el gobierno aprueba hoy un programa especial adicional de asistencia para los reservistas para el próximo año. Un programa que ascenderá a 6.2 mil millones de shekels y que recompensará a quienes sirven conforme a la naturaleza de su servicio, encabezando a nuestros combatientes. Ellos están en la primera línea y nosotros estamos con ellos y continuaremos apoyándolos. Quiero agradecer al ministro de Finanzas y al ministro de Defensa por un trabajo conjunto y excelente para llevar adelante este apoyo y hacerlo llegar con prontitud. Y solicito transferirles la palabra si es posible. Muchas gracias a quien presidió la comisión. Muchas gracias al ministro Smotrich por el trabajo conjunto, que no es algo obvio ni garantizado. Ya recibió elogios por el presupuesto anterior también en este tema. Nosotros, el gobierno de Israel, todos los ministros y los servicios del Estado, vemos a los soldados y a los reservistas frente a nuestros ojos. En primer lugar, tomamos una decisión muy importante y nada evidente. Redujimos el número de días de servicio de reserva a 40.000 en lugar de 60.000, para aliviar la carga sobre los reservistas. Esa es la noticia más importante. Dentro de este marco, traemos ahora la propuesta de prorrogar los beneficios e incluso añadir nuevos beneficios para los soldados de reserva. Reunimos al Comité Ministerial para los Asuntos de los Reservistas, que presido, consolidamos los puntos y los presentamos. Como se indicó, se trata de una adición de 9.2 mil millones a este esquema. El paquete es un paquete integral que toma en cuenta el fenómeno singular de cientos de miles que acuden a servir, en realidad, también a sus familias que los apoyan, los empleadores que los respaldan. Todo está incluido en un solo conjunto que venimos a diseñar para sostenerlo, a fin de que la seguridad de Israel pueda seguir siendo reforzada por esas buenas manos. Los reservistas, junto con los soldados del servicio regular y el personal permanente, son quienes nos permiten al primer ministro y a nosotros tomar decisiones audaces, decisiones que han cambiado el Medio Oriente, que han cambiado la posición de Israel. Todo descansa en las personas. Y por eso, las asignaciones aprobadas hoy, los paquetes que se aprueban hoy, son paquetes que fortalecen a los soldados de reserva, a sus familias y a la seguridad del Estado de Israel. Saludos a todos. Y como dijimos, no nos conformamos solo con la aprobación del presupuesto, nos aseguramos de que nuestros reservistas y sus familias no tengan que esperar ni un solo día, también dentro del presupuesto complementario. Por eso estamos presupuestando hoy y queremos avanzar con el gran y significativo plan de bienestar. Y quiero decir 3 cosas breves: agradecimiento, una petición y un compromiso. Primero, agradecimiento. Gracias a los reservistas que dejaron todo y acudieron al llamado. Realmente sostienen a todo el país. Gracias a sus extraordinarias familias, las familias de los movilizados, que están movilizadas no menos que ellos. Gracias por la seguridad, y gracias al primer ministro por el respaldo de principio a fin. La petición. Por favor, asegúrense, y tengan cuidado, de no perder ningún beneficio que les corresponde. Nosotros hacemos todo para que esto les llegue.
Intentamos que, como los créditos fiscales, sea automático. Verifiquen que reciben todo, no se pierda ningún beneficio, ni subsidio, ni días de descanso, ni voucher, ni tarjeta FAITER. Eso es suyo por derecho, algo básico. Y el compromiso. Sé que lo que realmente les importa, más allá de las palabras de agradecimiento, es la seguridad, que su enorme sacrificio lleve al Estado de Israel a cotas muy altas de fortaleza, prosperidad y seguridad. Estamos comprometidos a seguir hasta el final en todos los frentes, y a garantizar que, sobre sus hombros, con sus manos y con su entrega extraordinaria, el pueblo de Israel obtenga una victoria plena. Gracias.